Eh, en esta ocasión quisiera hacer una reflexión sobre la obra de Freire, eh, en especial el impacto que ha tenido en mí. Eh, pues desde el año 74 tuve en mis manos el texto de Freire sobre pedagogía del oprimido, y no fue fácil para mí porque no tenía pues una formación pedagógica. Estaba iniciando mis estudios en psicología. Sin embargo, la obra me hizo reflexionar durante bastantes años. Eh, la obra pues nos muestra una realidad muy patente en América Latina, eh, sobre la enseñanza. De modo pues que Freire por primera vez nos muestra cómo está esta relación entre el dominador y dominado en cuanto a la educación, y sobre todo la función que cumple la educación cuando se tiene conciencia, como una herramienta liberadora. Producto de esas lecturas, eh, fui haciendo algunos textos, ensayos, hasta que en el año 2011, creo, publiqué este libro eh, sobre pedagogía, y que pues forma parte del trabajo que he venido haciendo en las comunidades, con mi material. Eh, el impacto que he tenido en la obra de Freire en mí como ser humano ha sido evidentemente muy, muy formadora. Mi concepto de la pedagogía, de la educación, eh, mi concepto sobre el amor, el respeto, la libertad, eh, se transformó en mí. Porque, pues bien lo dice Freire, que no se puede hablar de educación sin amor. Y nos lleva a hacer una interesante reflexión sobre la importancia que tiene el encuentro, la interacción entre un sujeto y otro. La reflexión de que en la educación tradicional el educador deposita conocimientos, es sabedor de conocimientos, y él le llamó a la educación bancaria. Eh, y cómo el hacer posible que pues podamos revertir que el sentido de la educación no es depositar conocimientos, sino provocar. Lo dice Freire, no podemos educar solos, educamos en interacción, estamos educándonos todos, estamos aprendiendo todos, si queremos un cambio tenemos que reflexionar sobre el contenido, la forma de lo que estamos educando, y más aún lo que a mí me ha parecido extraordinario es la sensibilidad para abordar la educación. Entonces no puede haber fácilmente una educación sin respeto, sin libertad, sin alegría, porque cuando lo tomamos forman ya parte de nosotros como un valor. Entonces nosotros estamos transmitiendo siempre contenidos a los niños, y en ese proceso, ya sea individual o grupal o comunitario, los seres estamos aprendiendo. Eh, y claro está, pero sí que hay que reconocer que ocupamos o se ocupa algún lugar en todo el sistema educativo
donde el otro en su discurso está tratando de someter, donde el niño no reconoce en ese proceso de aprendizaje que está siendo educado para obedecer. Y este aspecto sobre la educación me parece sumamente valioso, porque aprendemos de los otros cuando interactuamos, pero el modelo educativo con el que se ha venido trabajando en América Latina es eminentemente un modelo de enseñanza-aprendizaje sometedor. Eh, entonces, el replantearse, el tomar conciencia de cómo educamos. Eh, yo por mi parte creo que la educación no comienza con la escuela, o sea, no comienza con el sistema realmente escolarizado. Eh, la educación es un proceso permanente de vida social, cultural. Eh, puede tener muy bien las bases en la familia, en el núcleo familiar, y después continuar el proceso escolarizado. Y, y al término tal vez de la primaria, secundaria o preparatoria hasta profesional, aún queda todavía muchos elementos que se irán trabajando. Entonces así, yo creo que la educación es un proceso permanente. Pero también a partir de la idea de Freire, creo que la educación es un proceso eminentemente liberador. El producto de estas reflexiones sobre la educación, hice este libro que se llama Con alas de colibrí, en el 2000, sí, creo que el 2010 o 11. De modo pues que en este reinterpreto algunas ideas de Freire. Reinterpreto algunas ideas también sobre la importancia del psicoanálisis, aunque no es propiamente el psicoanálisis que aborda el tema de la pedagogía o de la educación, pero está inmerso en un proceso educativo, en un proceso cultural. Los seres humanos estamos inmersos, ¿no? Entonces, en este libro, lo que, lo que yo hago es reflexionar sobre eh, el tema que nos hace a veces tan indiferentes, como si estuviéramos escindidos de la realidad, y hablamos y decimos y contamos como si no hubiera una relación posible de afecto, de ternura, de cariño, de acercamiento. Entonces, me parece que dejar esta parte de la educación solamente como un discurso, me parece que tiene muchas limitaciones. Creo que la educación va más allá, diríamos que va hacia el corazón del otro, a la sensibilidad del otro, hacia la posibilidad de soñar, de imaginar, de crear un mundo posible, una nueva realidad. Eh, claro, una educación sometedora no se plantea este tipo de cosas, este tipo de conceptos, porque pues no responde a que, como dice Freire, parecería muy ingenuo que el sistema capitalista eminentemente sometedor pueda dar las herramientas para poderse liberar. Este proceso de liberación es un proceso de los de abajo, la gente del barrio, del pueblo, de la comunidad. Eh, es un proceso de transformación entre todos, porque es la búsqueda, es el deseo de transformar el mundo en el que vivimos, el hacerlo más digno, el que sea posible que podamos leer el mundo, como dice Carlos Fuentes, pero no solamente leerlo, lo cual significa que podemos leer la calle, el espacio, el paisaje, podemos leer rostros, caras, manos,
podemos leer el sentido que tienen, el que haya un libro, qué dice el libro, por qué lo dice el libro. En una educación liberadora, las preguntas son un elemento básico para poder eh, explorar el mundo en el que existimos. ¿Por qué esto? A modo de los niños, porque hay sol, porque hay luna, porque hay gente que eh, no puede avanzar en su vida personal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos distanciamos? ¿Por qué creemos ilusoriamente de que estando cerca podemos producir un acto de educación? Y a mí me parece que el acercamiento sin el afecto, sin la ternura, eh, eh, queda muy por fuera un proceso educativo. Por eso en este libro abordo preguntas, trato de, de reflexionar qué es un libro, qué es una escuela. Nosotros creemos que una escuela es un edificio, una casa, la institución de la escuela. No, no. En este libro lo que yo reflexiono es que la escuela forma parte de las instituciones, de las sociedades, pero una escuela en el sentido estricto de la palabra es una corriente de pensamiento, una corriente de ideas, de sentires, de pensares, agrupados en una comunidad, en un grupo que reflexiona sobre el mundo en el que existimos. Entonces tenemos que desmitificar todo este enjambre de ideas que llevamos creyendo que eso es, sí, esto es la educación, a secas, ¿no? Reflexiono sobre cosas luego muy simples que parecen, uno cree que entender es eh, ser inteligente. La inteligencia es una estructura genética, y tiene su modelo, sus privilegios, su alumbramiento en el mundo respecto al descubrimiento a través de la inteligencia, pero también hay seres que tal vez no sean eh, muy inteligentes y hayan desarrollado un entendimiento acerca del mundo, porque si no es como tener un privilegio exclusivo. Entonces, reflexiono sobre la importancia que tiene la relación de la madre con el hijo desde pues que es un bebé, las canciones de los arrullos, cómo va siendo inscrito en la vida y signado al niño, el bebé, no, desde su nombre, el darle nombre a las palabras. eh, Me parece importante entonces que hay que retomar otra vez el sentido de lo que es aprender, ¿no? A veces creemos que el aprendizaje solamente es una forma de memorizar o repetir. El aprendizaje es un proceso eminentemente de resignificación del mundo. Eh, Estamos aprendiendo eh, y cambiamos permanentemente cuando estamos aprendiendo el significado de qué es un libro, qué es una palabra, qué es un fonema, eh, cómo opera en los vínculos que establecemos con los demás. Eh, entonces, así que vivimos en un mundo de lenguaje y como tal, pues nosotros mismos estamos inmersos en esa estructura de lenguaje y no escapamos. Podemos tener sentimientos fantásticos, ideas ilusorias y caminar sobre esa idea ilusoria y con el paso del tiempo darse cuenta que no era el camino. Entonces, transitar en la obra de Freire a mí me ha parecido muy interesante, toda vez que, por ejemplo, en la parte de la enseñanza de la lectoescritura con la palabra generadora, que dicho sea de paso, así es mi percepción, mi impresión, es que las escuelas inmediatamente retomaron la idea freiriana de incorporar la palabra generadora.
pero dejaron por fuera el que nosotros los seres humanos tenemos que dialogar. El diálogo, la comunicación, es eminentemente nutritiva en la pedagogía.